Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al doctor David Watts. Es un placer estar con ustedes para este episodio de Generación de la Cruz. Y solo lo considero un gran honor el tener la oportunidad de llegar ante ustedes en sus hogares, lugares de negocios, en aplicación o en cualquier dispositivo, escuchando por la radio, por el internet. Lo consideramos un gran honor tener esta oportunidad de hablar a sus vidas cada una de esas semanas. No lo tomamos a la ligera y estamos muy agradecidos delante del Señor por permitirnos la oportunidad de hablar a sus vidas durante todas y cada una de esas semanas. Y oro que si pueden hacerlo, oro que si no solo disfrutan de lo que están aprendiendo, pero que le digan a otras personas acerca de este programa. Les quiero retar en este día. Díganle a otros acerca de Generación de la Cruz. Sé que no es su programación típica donde se presentan muchas cosas muy emocionantes, pero no creo que haya algo más emocionante que el tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Cuando tiene el entendimiento apropiado de la palabra de Dios y puede aplicar los principios de la palabra de Dios y las doctrinas de la Biblia a su propia vida. No hay nada mejor que eso y nada más emocionante, simplemente porque ahora entiende lo que significa vivir en victoria, a diario vivir. Así que mientras comenzamos, y creo que fue la semana pasada o 2 semanas atrás, no me puedo acordar, ahora los días se ven muy similares, pero empezamos con el último párrafo y en realidad lo tomamos de la Biblia de Estudio del Expositor, los versículos 17 al 32, y los dividimos en dos grupos, solo por explicar esto aún mejor, lo que Pablo está diciendo durante ese tiempo. Así que en vez de que sea un párrafo muy largo, lo dividimos en dos. Y en este primer párrafo, del 17 al 24, lo etiqueté la vida cristiana. Y en realidad se está viendo las diferencias entre el cristiano y el incrédulo. Y el vivir nuestra nueva identidad en Cristo, así lo titulé. Así que los siguientes minutos quiero que hablemos de esto, quiero que lo analicemos porque creo que es muy importante esos puntos que tenemos que resaltar y explicar del texto. Y el doctor Watts, y usted lo mencionó semanas atrás, somos maestros que estamos explicando y predicadores que explicamos la palabra. También somos de la mentalidad, bueno, cambiemos eso, digámoslo un poco diferente. También creemos en el acto de la exégesis y no la eisegesis. Y ahora esas dos palabras son palabras muy largas que explican. El exégesis significa simplemente que obtenemos algo del texto, está ahí y lo aplicamos a nuestras vidas y se explica. El eisegesis es algo que no quiere practicar y es lo opuesto. Está añadiendo algo a las escrituras, queriendo decir que cambia el significado para que pueda significar lo que usted quiera creer. Y hay muchas personas que lo hacen y eso está violando las escrituras por falta de una mejor explicación. Debemos tomar lo que dice la Biblia. Tenemos que explicarlo, leerlo, analizarlo y ver lo que dice la palabra y aplicarlo a nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que ser individuos que no cambiamos la palabra de Dios para que se alinee con lo que nosotros creemos, pero en realidad nosotros debemos de alinearnos con lo que dice la palabra, que si hay algo que no está en su lugar, no es la culpa de la palabra de Dios. Nosotros debemos de seguir lo que dice la palabra. Así que quizás no sea emocionante para ustedes, pero para nosotros lo es. Cualquier cosa que nos pueda ayudar a aplicar la palabra de Dios y cualquier cosa que nos ayude a entender la palabra de Dios es emocionante y debe ser así. Es la manera que debe ser. Así que
Díganle a otros acerca de Generación de la Cruz y déjenles saber que estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo y en ocasiones párrafo por párrafo, am, para realmente saber lo que dice el texto y tratar de aplicarlo a nuestro andar con el Señor a diario. Sí, eso es lo que Dios, mira, Dios nos está llamando a que seamos gente de la palabra y gente del Espíritu. Ujú. Muy a menudo los predicadores pentecostales no son predicadores expositivos y están faltos de un fundamento en la palabra de Dios y eso no debe ser. Todos apoyamos y queremos el mover del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere llegar y tomar el control de un servicio, a veces Él llega y lo hace y no llegamos al mensaje, pero eso no debe ser lo normal. Debemos estar cada semana estar queriendo predicar la palabra de Dios y permitir el mover del Espíritu y el énfasis en la palabra de Dios. Tenemos que ser gente de la palabra y del Espíritu. Mi disertación doctoral se tituló Equipando a la congregación de Grace Fellowship Assemblies of God. Esa era su Esa iglesia era mi local. iglesia local, Grace Fellowship Assemblies of God en Farmersville, Texas, para que practiquen el Y oído ahora quiero expositivo. detenerle por un segundo. Cuando usted tiene una tesis doctoral, en realidad necesita un título bien largo, Sí, así especialmente en el es. mundo teológico. Correcto. Necesita un título así bien largo. Ahora, si fuese a hacerlo en un libro, usted cambiaría el Sí, título, como por correcto. ejemplo, predicación Sí, expositiva o para la algo, iglesia o local, tal vez o algo sería, así, bueno, de hecho, o la lo audición que expositiva. espero que llegue a ser después de que se desarrolle va a ser oído pentecostal expositivo, pero la premisa es que como pentecostales no hemos hecho un buen trabajo de la Y predicación es expositiva cierto, porque no lo eso hemos es hecho. cierto. Entonces tenemos que hacer ese cambio a la predicación expositiva y entrenar a nuestra gente a no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque la aplicación en la enseñanza y en la predicación es lo que es más importante, la aplicación de la palabra de Dios. Si no estamos aplicando la palabra a nuestra vida y no estamos equipando a la gente a que la aplique, perdemos nuestro tiempo. Dios nos está llamando a alcanzar a la gente, alcanzar y ganar a los perdidos, pero también a ser discípulos. Y si no estamos arraigados en la palabra de Dios, entonces no lo vamos a lograr. Quiero hacer una observación rápida. Este lunes es el 31 de octubre, entonces mundialmente o nacionalmente en los Estados Unidos se va a celebrar el día de Halloween. Yo no Ni yo celebro el tampoco. Halloween, no celebramos el Día de las Brujas ni nada de eso, pero en 1517, 31 Así de es. octubre, fue el día en el que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Sí, Alemania. Fue llamada la disputa de la venta de indulgencias y fueron 95 razones, problemas que él tenía. Esto marcó el principio de la reforma magisterial. Ahora la reforma magisterial cambió a todo el mundo. Hubieron dos cosas que estaban en efecto aquí. Número uno, bien, un sí, momento, quiero que te detengas, quiero que hagamos esto por un momento porque creo que es muy importante. bien, Ahora que se celebra sí, eso, entre comillas, sí, la Noche de las sí, Brujas, y como usted lo mencionó, no lo celebramos, correcto, celebramos el Día así de es, la Reforma. Así que creo que por un momento, por quizás este primer segmento, hablemos de ese día. Y sí, usted tiene mucha información y de hecho, en una de las clases aquí en el instituto, usted se disfraza como así Martín es, Lutero. Así que antes de hacer todo eso, hablemos del Día de bueno, la Reforma sí, y me gustaría tener una bueno, foto. Me gustaría tener una. sí. Creo que usted tiene una, ¿no? Sí, yo voy a estar vestido como Martín Lutero el lunes para dar mi lección del día de la reforma, así que eso, bueno, Grandioso. eso sí va a suceder. Háblenos Entonces, acerca del Día de la Reforma. bueno, sí, rápidamente un resumen. Martín Lutero tuvo una vida Mm, muy complicada, un legado muy complicado. Entonces, antes de continuar, hay cosas que él dijo e hizo que no estamos de acuerdo con ellas, cosas que hizo en su vida como cualquier otro personaje histórico. Él tenía fallas, pero Dios lo usó para cambiar literalmente a todo el mundo. Y uno de los desarrollos más grandes fue la imprenta Gutenberg, porque hasta ese punto, bueno, antes de la imprenta de Gutenberg, todo tenía que ser copiado a ujú. mano, copiado de, bueno, de copia a copia. El invento de la imprenta Gutenberg, con eso pudieron ellos
dar información de una manera más Sí. rápida. Así que fue un gran desarrollo. Si ustedes llegan a ir a Austin, Texas, a la Universidad de Texas, hay un museo llamado The Ransom Center, llamado tras Harry Ransom. Tiene cosas originales desde obras de Shakespeare y cosas de las más valiosas del mundo. Tiene una Biblia entera de la Biblia Gutenberg y Wow. solamente hay, en cuanto al total de copias, hay menos de 40 en el mundo. Contiene la última Biblia Gutenberg completa, escrita en vitela, que es aún más excepcional. Fue vendida en una subasta privada en 1978 por $2 millones. Hoy en día, en el año 2022, si una se subastara, rompería todos los récords y literalmente es uno Sí. de los libros más valiosos del mundo. Tienen una copa digitalizada y es hermosa. Yo lo he visto en persona. Entonces, la imprenta Gutenberg y la Biblia Gutenberg y las obras de dos hombres antes de Lutero, John Wycliffe y Ujú. William Tyndale, de traducir la Biblia al La gente común. idioma que la persona común Ujú. pudiera leer. Ahora, William Tyndale ardió en la hoguera. Ahora tienen que entender Ujú. que la Biblia católica reinaba el mundo, no solamente algo Ujú. religioso, sino que era algo político. Reinaba en el mundo. Entonces, en este periodo de tiempo, Lutero llegó a la escena y Lutero, él le quería servir a Dios, pero odiaba a Dios, porque solo tenía un punto de vista del Antiguo Testamento de Dios. Él se torturaba a sí mismo, él se hacía pasar hambre, todo lo que hacía decía, no puedo deshacerme de los pensamientos de Y era Satanás una en mi mente, práctica y él común era una práctica por común. cientos de años. Durante cientos de años, él se autoflagelaba y se torturaba, se castigaba a sí mismo. Él se dañaba el cuerpo porque él quería deshacerse. Él no entendía de cómo lidiar con la naturaleza pecaminosa. Y un día un sacerdote mayor le preguntó, hermano Martín, ¿alguna vez ha leído el Nuevo Testamento? Y le dijo que no. Solamente había leído el Ujú. Antiguo Testamento. Todo su punto de vista de Dios fue formado por el Antiguo Testamento y él comenzó a leer el Nuevo Testamento y él se encontró con Romanos capítulo 1, versículo 17, Sí. más el justo por Ujú. la fe Y eso vivirá. cambió Y todo. eso cambió toda su mentalidad en cuanto a lo que todo esto era. Entonces, originalmente Lutero comienza no queriendo cambiar totalmente a la iglesia, sino solo el hecho, bueno, él fue a Roma y estaban vendiendo reliquias. Aquí es una pieza de la verdadera cruz, aquí está una pieza de la copa del Señor, algo que le pertenecía a Pedro, porque estaban tratando de construir la Basílica de San Pedro. Y un hombre, Johann Tenzel, estaba Bien, vendiendo antes indulgencias de y él continuar, dijo, ¿qué son las bueno, indulgencias? sí, muy bien. Entonces Tetzel estaba colectando dinero de estos campesinos pobres. Les decía, si me dan dinero, sus seres amados saldrán del purgatorio Que es algo falso, es una mentira. o Una saldrán mentira. del infierno. Entonces él les decía, sus seres amados estarán en el infierno, pero si me dan dinero para construir esta basílica, Johann Tetzel, él, miren, lo siento, pero históricamente él es como un vendedor de autos canalla. Él es el peor de lo peor. Entonces él está recaudando dinero para construir un edificio, el más grande de la historia, allá en Roma. Y esos pobres campesinos que no pueden leer la Biblia en su propio idioma, todo lo que saben es lo que Cierto. el sacerdote les dice. No pueden leer en su idioma, entonces él dice, denme dinero y su ser amado saldrá del purgatorio o saldrá del infierno. Entonces ellos estaban dando el único dinero que tenían, pensando que la abuela y el abuelo estaban en el infierno y que los iban a sacar. Entonces llega Lutero y dice que si el Papa puede sacar a la gente del infierno o del purgatorio, entonces ¿por qué no lo hace Y ahora, ¿quién era gratuitamente si tiene el ese poder? papa en aquel entonces? El Papa fue un Bien. hombre llamado Papa Leo X, que se encarga de edificar Sí. esa catedral masiva en Roma, la cual aún existe, es una hermosa catedral, pero él dice, bueno, si el Papa tiene el poder para perdonar el pecado, ¿por qué tiene que recibir dinero por hacerlo? ¿Por qué no lo hace? Buen punto. Y eso, bueno, eso comenzó a destrozar ese sistema. La gente no entiende que la vida de Lutero estaba en peligro. Llevaron a Lutero, y vamos a adelantarnos un poco, después de haber clavado las 95 tesis en el 31 de octubre de 1517,
lo hicieron comparecer en la dieta de worms, que en inglés a veces la gente dice que es la dieta de gusanos Sí, por lo he cómo escuchado también. suena esa palabra worms, pero eso no es lo que significa. Esa palabra en alemán es conferencia, la conferencia en Worms, Alemania, y lo hacen comparecer y quieren que él se retracte de todo lo que ha dicho acerca del Papa, y él da un discurso muy elocuente. Dice: Dios es mi testigo y lo que yo estoy diciendo es verdad, es bíblico y no me retractaré de estas cosas, así que Ujú. Dios me ayude. Y él estaba enfrentándose a la hoguera si no se retractaba. Impresionantemente, y solo por la gracia de Dios, él sale de ahí con vida, no se retracta y pasó los próximos 4 años en el ático de su amigo traduciendo la Biblia de alemán, o más bien al alemán, para que la persona común la pudiera leer. Eso es Y eso era así. algo prohibidísimo, porque el sacerdote hablaba en latín, tenían misas en latín, la persona común no podía entender latín. Así que lo que el sacerdote decía era lo que se hacía, así es como estaban las cosas. Entonces ellos podían decir: danos dinero y sacaremos a tus seres amados del purgatorio, o de cualquier tipo de cosas que quisieran, porque la persona no sabe qué es lo que la Biblia decía, pero él traduce la Biblia a alemán y comienza a distribuirla. Todas estas cosas producen la reforma, lo cual literalmente Lo cambió al hizo. mundo. Y de la reforma, de los reformistas, después de Lutero tenemos a Juan Calvino, también a Aldrich Zwingli, Menno Simmons, y podemos seguir a lo largo de los siglos hasta llegar a Jacobo Arminio, que fue después de Sí. Juan Calvino. Y Arminio, él desafía la noción de Calvino, y Ujú, de la predestinación de Arminio tenemos con el tiempo la teología de Wesley, ujú, John y Charles Wesley, que se convierte en la iglesia metodista y la iglesia de santidad, y de ahí viene la iglesia pentecostal. Entonces, básicamente están las dos ramas. En la rama reformada está la presbiteriana y el movimiento reformado. También está la rama de Wesley, que se convierte en la iglesia metodista, santidad y pentecostal. Dije todo esto para decir que Lutero tiene un legado muy complicado. Al final de su vida sucedieron muchas cosas contra los cierto. judíos que no fueron buenas. Desafortunadamente eso inspiró a los nazis después en Alemania. Yo lo reconozco. Mucha gente dice que nosotros glorificamos a Lutero, y no es cierto. Pero lo que él hizo cambió al mundo con la reforma, y tenemos que honrarlo. Porque mira qué pasa. Digo esto para decir que Lutero desarrolla 5 solas que aún son aplicables el día de Cierto. hoy. Sola escritura, por la Solamente. escritura solamente. Esa es la base. Sola fide, por fe Ujú, solamente. Fe en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Sola gracia, por gracia ujú, solamente, por gracia solamente. Entonces está la escritura solamente, fe solamente, gracia solamente, sola Cristo, por solo Cristo, solamente Cristo, no el Papa, ujú, no la iglesia y no el sistema. Eso aún es cierto el ujú. día de hoy. Cristo solo. Y la última fue sola de gloria, para la gloria de Dios solamente. El hombre existe para glorificar a Y todas Dios. esas cosas, cuando se analizan, y César lo correcto con lo que dijo, que también tenemos que entender que en aquel momento, y estamos hablando de los 1500, Correcto, mil así que quinientos hablamos de un diecisiete. tiempo muy, muy lejano, Sí, sobre 500 años atrás. amén. Estos individuos, como Martín Lutero, y aún si Sí. queremos repasarlo, y los otros que usted mencionó, Sí, amén. tuvieron parte en cambiar el mundo y andaron en la luz que tenían. Y es algo Que ellos que tenían, sí. nosotros en ocasiones se nos olvida. Y es muy importante que entendamos. Una señora me escribió un tiempo atrás y estaba muy molesta conmigo porque en el mensaje que utilicé, creo que fue en junio, en mayo o en junio, creo que fue en junio, como ilustración, y estaba hablando de predicar a través de la adversidad y en realidad regocijándose a través de la adversidad, utilizando a Primera de Pedro. Y usé a Charles Spurgeon como ejemplo, como batalló contra la depresión y ciertos puntos que él resaltó. Y ella se molestó que utilicé a Charles Spurgeon como ejemplo, porque él era calvinista. También tenemos que entender algo, que en aquellos días, en los 1800, cada predicador, casi todos eran calvinistas. Sí, amén.
El Sí, pentecostalismo sí. ni siquiera estaba alrededor. Amén. Empezó con la iglesia primitiva, pero Sí, luego como que desapareció porque el catolicismo sí, así romano es. reinó por un tiempo. Y luego en los 1500, como usted mencionó, tenemos a Juan Calvino y él Sí. presentó los comentarios y Sí, él escribió los cierto, institutos de la bien religión popular. cristiana en el 25, una de las obras teológicas más Y famosas todavía jamás. se analiza y se Sí, utiliza por amén. los Sí, reformistas hablando de la predestinación y sí. cosas de esa naturaleza, pero no diré que este caballero está en el infierno. No, Realmente correcto. no lo creo, pero Sí, bueno, dejaré eso ahí, pero cuando se analizan las obras como Charles Spurgeon, y usted lo mencionó el otro día, una cita que él mencionó, y solo trataré de acordarme y le pediré que me ayude con esto. Él dijo que algo acerca de que oro, sí, me despierto cada día dándole gracias a Dios que yo soy elegido y le pido a Dios que Dios elija aún y más. Así que eso estaba en sí, contra de la sí. Bueno, predestinación. Spurgeon, él estaba en esa línea del arminianismo y wesleyanismo. Él sabía, él dijo, muy bien, yo estaré de acuerdo con lo del calvinismo, pero también voy a hacer mi parte para alcanzar a los perdidos. Él tenía una buena comprensión. Él decía, bueno, tal vez no estamos del todo bien con esto. Miren, si Dios no hubiera usado, una vez más, entiéndanme por favor, yo hablo del lado negativo de Lutero solo para dar un balance de su vida, sea un teólogo o si es un personaje histórico en la historia de Estados Unidos, nadie era perfecto. Y si Dios no usara gente imperfecta para lograr su voluntad en la tierra, entonces nada pudiera terminarse porque Cierto, todos somos sí, imperfectos. Todos somos imperfectos. Esta idea que es prevalente en la teología histórica moderna, viendo en la historia, aún en estudios históricos en el ámbito secular. Dicen, bueno, George Washington hizo muchas cosas buenas, pero también sí, hizo estas cosas malas. Es ridículo, correcto, porque, bueno, es que es como hoy en día solamente podemos enfatizar lo negativo. Martín Lutero tenía faltas, hizo cosas malas, ya las ujú, mencioné, pero él cambió al mundo a través de su obediencia cierto, a Dios. Martín Lutero, digo esto con todo respeto, él estaba sí, loco y él estaba determinado. Su vida estaba en peligro. A él no le importaba. Él dijo, si me matan, que me maten, pero yo voy a ujú, decirles la verdad. Y él cambió al mundo. Entonces, esta idea de que Dios no puede usar a una persona imperfecta para cambiar al mundo, miren, yo no sé de dónde sacamos eso porque miremos la escritura. Pablo era un asesino. ujú, Pablo envió a muchos jefes de familias a sus sí, muertes y dejó a y viudas y Dios lo niños usó para detrás. cambiar el mundo, Mira, estamos hablando de que él cambió el mundo. Él sí, escribió de las obras teológicas más y importantes estudiamos uno de que ellos ahora. nosotros Y podemos. Moisés Sí, asesinó a Moisés una era un persona, asesino. Estamos hablando de, bueno, Abraham mintió 2 y Noé veces. se embriagó, Y bueno, Noé se emborrachó y bueno, podemos seguir con toda la lista. Si Dios no usara y gente David, imperfecta, David, David adulteró y mató a y personas. correcto, Bueno, él era un hombre conforme al sí, corazón de Dios, entonces no estamos excusando la pecaminosidad, no estamos excusando las partes negativas de estos legados, pero estamos su lugar, entendiendo el contexto y su lugar. Y Dios dio estas piezas de información a través de los años. Y bueno, si nos fijamos y estudiamos el derrame pentecostal de sí, antaño, Charles Parham era un hombre muy complicado. El doctor Larry Martin acaba de escribir una biografía de el doctor Parham, pero él fue un hombre muy ujú, complicado. Y miren, cada persona, cada figura religiosa tenía cosas buenas y malas, entonces tenemos que aprender a iluminar la verdad de lo que Dios reveló en sus vidas. Muchas personas no les gusta el hecho de que Dios trajo y produjo el mensaje de la cierto, cruz y se lo dio al sí, hermano Swagger. Y está utilizando el hermano Swagger a nivel y a escala mundial. Para mí, esto es una gran declaración. Estoy seguro que alguien va a enviarme un correo y va a decir que estoy equivocado, pero yo creo que este énfasis en el mensaje de la cruz es el mensaje de los sin duda últimos alguna. días para la iglesia, tal como el movimiento pentecostal de antaño, tal como la reforma, Es tal una reforma de como los tiempos es una presentes, reforma realmente lo moderna. es.
está haciendo que regresemos a lo que Pablo enseñó. Y tenemos que ir a Dios, la pausa en un momento, pero cuando usted analiza todo lo que Martín Lutero presentó y lo que dijo de los sí, 5 así es, puntos, sí, todo esto, si en realidad quiere ser honesto, sí, ¿qué tienen todos esos puntos en común? La escritura solamente, la fe solamente, la gracia solamente, Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Todo eso representa la cruz. sí, Cada uno de así esos es, puntos, la así escritura es. se refiere a la cruz. Por la gracia solamente la cruz, por la fe solamente la cruz, en Cristo la cruz. Todo para la gloria de Dios no se puede hacer al menos sea por la cruz y ese fundamento. Todo lo que tenemos aquí es una reforma del tiempo Lo es. presente, una reforma del tiempo presente Regresar, ahora, regresar tal como a lo Lutero, básico, de vuelta a lo básico, no a la iglesia, ni a los concilios, ni a los ni los papas, predicadores, ni a los ni los predicadores, obispos, ni a los obispos, que dice sino la lo que la Biblia. Y Biblia ahora dice. tenemos que ir a Eso la es de lo que pausa. se trata. Regresaremos y continuaremos con Muy este bien. pensamiento en lo que tiene que ver a la reforma porque presentamos una información que todos tienen que saber acerca de este movimiento. Ya volvemos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y continuando con este tema. Y creo que, como dije, que es muy importante nosotros como protestantes que entendamos de dónde venimos y nuestra historia y sus orígenes. Y en realidad puede ir a ese tiempo de la Reforma, porque fue en ese tiempo donde hubo una división, se dividieron los protestantes y los católicos romanos, o los protestantes y los de la Reforma. Habiendo dicho esto, doctor Watts, continuando con ese pensamiento y analicemos, y usted mencionó a ciertos individuos, mencionó que am, Martín Lutero, él fue Sí, así exiliado de es. la Iglesia Católica Romana. Correcto. Era un monje Sí, y le amén. echaron. Mira, Martín Lutero Un personaje muy, muy lo era, interesante. sí. Mira, para estas alturas era muy difícil pasar de la pobreza a la clase media y también muy difícil de la clase media a la riqueza Sí. en Europa en ese entonces. Entonces los padres de Martín Lutero, ellos ahorraron e hicieron todo lo posible para enviar a Lutero a la Facultad de Derecho, Ujú, para convertirse en abogado y así pasar de la pobreza a la clase media. Sabían que él era muy brillante, ujú. él era un genio, tenía Cierto, inteligencia de lo un fue. genio. Entonces lo enviaron a la Facultad de Derecho y él decidió ser llamado a ministrar, a ser un sacerdote. En ese entonces, si uno iba a ser un ministro, la única opción era ser un sacerdote católico, un monje. Y bueno, ellos no querían que él hiciera eso, pero Ujú, él en vez de eso se fue al seminario para estudiar, para ser sacerdote y en su primera comunión, él, bueno, su madre y su padre estaban allí, él estaba tan nervioso que él derramó el vino en el suelo y porque derramó el vino, porque piensa que es la sangre real de Jesús, él se arrodilla, pone sus manos en el suelo y mm, comenzó a lamerlo del suelo porque pensó que había derramado la sangre de Cristo. Su padre quedó tan asqueado que se levantó, salió de ahí y nunca volvió a hablar con ujú, él. Nunca tuvo nada que ver con él porque él estaba tan asqueado. Él le dijo, tú vas a ujú. desperdiciar tu vida y estás perdiendo el tiempo. Así que eso fue más o menos lo que sucedió con Lutero. Es gracioso porque el tiempo de la reforma sucede y Lutero y un grupo de sacerdotes, ellos dejan la iglesia católica y un grupo de monjas dejan la iglesia católica. Y bueno, fue como 12 de ellos en el grupo de sacerdotes y como 12 monjas y bueno, todos los sacerdotes y las monjas comenzaron a casarse de ese grupo. Entonces Lutero fue el último que quedaba. Había una señora llamada Catherine van Bora. Ella era una ex monja. Entonces básicamente ella dijo, bueno, tú eres el único que queda, así que me casaré contigo. Ellos se casan después y tuvieron, bueno, no recuerdo exactamente el número, pero creo que ellos tuvieron como 8 o 9 Wow, niños. Y bueno, Lutero tenía 40 años para sí. esas fechas. Entonces él estaba acostumbrado a vivir como un hombre soltero. Él estaba en su estudio escribiendo
Y Catherine Membora le dice, bueno, tienes que venir a ayudarme con esos niños porque literalmente fueron uno tras el otro, 1, 2, 3 años, los tuvieron casi como una década. Y no recuerdo, bueno, es Sí, mucho, muchos niños. no recuerdo el número exacto, pero él le dijo, bueno, no, lo que estoy haciendo es importante, tengo que trabajar en mis estudios, en mis libros, eso es algo importante. Entonces ella sacó la puerta de las bisagras y movió la puerta para que él pudiera salir a ayudarle con los niños, porque él había vivido una vida de monje, él había sido un hombre soltero, él se casó a los 40 años y de repente tiene todos esos niños y Catherine Membora, ella era algo fuerte, era una mujer, mira, detrás de cada gran hombre que ha Tiene afectado que la haber una historia, mujer grandiosa. ha existido una señora detrás de ellos que los ha mantenido enfocado y bueno, ella era ese tipo de persona. Así que ella es una figura muy interesante. No recibe suficiente crédito a veces porque ella estaba tratando de criar a todos sus hijos y de mantenerlo a él en línea. Pero bueno, Lutero, él era un genio, como les dije, él era un poco loco, pero él era muy intenso, muy enfocado en lo que él iba a hacer. Entonces, bueno, él tenía muchos problemas de salud por causa de diferentes cosas que él hizo como joven, castigándose a sí mismo porque él no entendía la Ujú, gracia, él no así es. entendía la relación con Dios. Entonces, bueno, de cualquier manera, estamos en el principio de la iglesia protestante y tenemos, bueno, este movimiento que estaba barriendo por Europa de personas rebelándose contra el Papa Leo, rebelándose contra Johann Tetzel y vendiendo las indulgencias. Bueno, una vez más, Lutero fue a Roma y él dijo, no, espera un momento, ustedes están Cierto. vendiéndome Sí. una pieza de la cruz y este por acá también. Usted dice que esta es la calavera de San Pedro, otra persona tiene la calavera de San Pedro también y me están vendiendo diferentes cosas y estas reliquias. La venta de indulgencias fue lo que comenzó a abrir sus ojos y después él comenzó a pensar en la pregunta, si el Papa puede perdonar los pecados, ¿por qué no lo hace? Y bueno, todo esto comenzó a desarrollar lo que mencionamos el segmento pasado, solamente por la escritura, solamente por la fe, Por la solamente por gracia la solamente gracia, y por solamente Cristo por Cristo solamente. y por la gloria de Dios. Lutero comenzó a desarrollar el pensamiento, ¿por qué no hablamos de esto un momento? De sola de gloria, por la gloria de Dios solamente. Y hay en la historia de la iglesia el catecismo de Westminster, el catecismo más corto, lo que dice es, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta en el catecismo es que el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para Ujú. siempre. Y bueno, pensamos que vemos eso y pensamos, bueno, eso qué, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro fin en la vida? Y eso es traerle gloria Sí, a Dios con absolutamente, nuestra vida y absolutamente. luego un día vamos a morir y nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir con Él en los nuevos cielos y la nueva tierra y vamos a disfrutar su presencia para siempre. Entonces, bueno, este énfasis, yo sé que es una declaración muy fuerte, mucha gente se irrita con esto, pero el énfasis en Cristo y el crucificado es el mismo énfasis de los reformistas y es Ujú. el mismo énfasis desde el principio del siglo. Ahora, el movimiento pentecostal al principio del siglo, cuando estudiamos a otros personajes complicados como William Durham y Charles Parham, William Durham él vino de la ideología reformada. Él estaba en Chicago, él fue bautizado en el Espíritu Santo, él estaba en la calle Azusa y él comenzó a enseñar lo que se llama la controversia de Sí, Cristo. sí, Y de eso salió la base de la enseñanza de las asambleas de Dios, de la obra cierto, consumada. así es. Ahora, en algún punto nos desviamos de la obra consumada y comenzamos a enfatizar, bueno, con el pentecostalismo, que la santificación se encuentra Ujú. en el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que Parham y Seymour estaban, bueno, la tercera obra de la gracia. Ellos creían en la salvación, Eso, creían en la sí, santificación y, bueno, en el bautismo en el Espíritu Santo y la en santificación realidad como la eso tercera sería obra. un buen estudio, Sí, analizar la historia del sí, pentecostalismo, regresando al correcto. principio del siglo XX y viendo todo Sí, eso de la calle Azusa, porque en realidad todo eso tuvo su fundamento
en la reforma. Sí, todo esto. Mira, si vamos a regresarnos al movimiento americano de santidad de los 1800 y también a los Wesleys de los 1700 y de vuelta a Jacobo Arminio, de vuelta a Juan Calvino y de vuelta regresándonos hasta el principio de la Reforma, mira, me da gusto de que hayamos comenzado a hablar de esto porque esta información, bueno, sé que van a haber personas que me van a enviar un correo y me van a decir que estoy diciéndolo de una manera Pero muy es mucha irresponsable información porque para sí, presentar y es mucha, solo lo es, presentamos y estamos notas tratando de cubrir importantes. los temas principales. Entonces, si hablamos del año 2022, estamos regresando a la obra consumada Sí, del Calvario, lo cual está basado en la teología reformada hasta cierto extremo, así que le debemos una gran deuda a los reformistas. Ahora, donde diferimos porque no creemos en el determinismo ujú, teísta o la predestinación, donde un individuo o fue predestinado por Dios por para ir al cielo Dios o al para infierno. irse al cielo o al infierno, o para ser de los elegidos o los Ujú, reprobados. No creemos en eso. No creemos que eso es bíblico. No es el individuo que es predestinado, sino el plan de la Dios obra, fue lo predestinado. En otras palabras, el Calvario fue lo absolutamente. predestinado. Dios tenía el Calvario en su mente desde el principio, en la eternidad Así es. pasada. Entonces, la obra de Lutero, por eso es que el 31 de octubre es tan importante. La reforma magisterial cambiando al mundo literalmente. Vemos esto evolucionando a través de la historia de la iglesia para llegar al punto en el que estamos hoy en el año 2022. Desde 1997, el Sí, hermano Swagger, él recibió la revelación del mensaje de la cruz, que no solo es una revelación, sino una iluminación, porque no es algo nuevo, sino que estamos regresando a lo que Pablo enseñó. cierto. Y es lo que la iglesia pentecostal, tenemos que regresar a la cruz. Ujú, William Durham enseñó lo esto hizo. y de alguna forma lo perdimos a lo largo de Eso la fue historia. Dios dio esta revelación a William William Durham. Durham. Enseñó esto en Carolina del Así Norte es, a finales de correcto. los 1800 y fue algo Así revolucionario es. porque completamente estaba contrario a Parham Sí. y Seymour. Lo cual, Parham, bueno, le debemos algo a él también, Así es, porque absolutamente. Parham fue la primera persona que articuló que la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo era hablar en lenguas, Cierto. y esa es la base del pentecostalismo clásico y su teología, es la base de ello. Parham es un hombre muy complicado, pero William Seymour es un hermano que, bueno, él cometió errores, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero él es una persona que realmente yo siento como que no, bueno, no reconocemos lo suficiente en cuanto a su contribución. Es triste que William Seymour, cuando murió, no tenía idea alguna de lo que su legado sería y de cómo sería recordado como un hombre Uno de los fundadores del movimiento literalmente uno pentecostal. de los personajes más importantes del Pentecostés, un hombre que nació siendo un hijo de esclavo no muy lejos de aquí, en Luisiana, Centerville, y él Louisiana. cambió al mundo con su obediencia a Dios. Entonces, bueno, Parham tiene un legado muy complicado y Seymour es un hombre que realmente debemos celebrar más y reconocemos más y lo honramos. Pero una vez más, lo dijimos en el segmento pasado, si Dios no usara gente imperfecta para lograr su voluntad en la tierra, Él no usaría a ninguno de nosotros porque todos tenemos legados complicados. Desafortunadamente, algunas personas, bueno, algunos pecados de algunas personas son magnificados Ujú. ampliamente más que otros por causa de la posición en la que ellos Pero están. cuando vemos todo eso y todo lo que usted menciona, y quiero resaltar esto, porque quiero seguir en ese tema, porque realmente todo este aspecto del movimiento pentecostal y la historia, tiene que haber Sí, diferentes segmentos. Pero yendo atrás, habló de los sí. efectos de la reforma. Veamos esos Bueno, efectos. entonces regresemos a la prensa de imprenta Absolutamente. para poder transmitir la información. Mira, poner la Biblia en el De la idioma de la persona persona común. común. Algo Eso, gigantesco. ahora, ya hemos hablado de esto en este programa, que hay otro aspecto, el sacerdocio de todos Sí, los creyentes, que salió de ahí. todo cristiano
de acuerdo a cómo Lutero lo mencionó, todo cristiano es un ministro y eso iba contra todo el Así sistema. fue. Eso significaba, bueno, eso realmente causó muchos problemas, que no solo es el sacerdote el que puede leer y entender Pero la note Biblia. la terminología. El Utilizó el sacerdocio sacerdocio de de todos todos los los creyentes, creyentes. no solo, ¿verdad? Bueno, estos de aquí. Entonces, Lutero estaba echando a perder todo el Sí, sistema. Él estaba causando problemas en todo el establecimiento porque una vez más, ellos no solo controlaban la iglesia, controlaban a todo el cierto. mundo. Ellos, El ellos catolicismo reinaban, el romano catolicismo reinaba con reinaba a un todo el puño. mundo. Y de ahí, uno de los efectos, salió el movimiento Correcto, protestante. Y a cambio, eso nos dirigió, como se mencionó, sí, al, a la teología de los correcto. Wesley. Y, y de ahí De también ahí es de salió donde la venimos. teología pentecostal y también trajo la reforma y como vemos, el Sí, luteranismo, el calvinismo, el correcto. anglicanismo y cosas Bueno, así. mira, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra es un segmento completamente Sí lo es. diferente. Si pudiéramos o si tuviéramos una gráfica para poder delinear todo esto, hay muchas ramas aquí. Mira, en, en Boston, Massachusetts, en los 1700, los congregacionalistas, los Cierto. peregrinos, los que llegaron en la congregación, comenzaron, bueno, ellos echaron a un hombre llamado Roger Williams fuera de Boston y él después viaja a un lugar que llama Providencia por causa de la Ujú. providencia de Dios y él comienza la primera iglesia bautista de Estados Unidos en Providence, Rhode Island, porque él quería sumergir a la gente en el bautismo en aguas en vez de solamente rociarlos. Entonces estamos viendo a estas facciones, diferentes cosas, y algunas de estas Sí. cosas son feas. Los seguidores de Menno Simmons, los menonitas, Ujú. ellos no veían con cariño a los de la Reforma, porque los seguidores de Aldrich Zwingli, ellos martirizaron a los menonitas porque ellos querían ser sumergidos en el agua, querían ser sumergidos por completo en vez de ser rociados nada más. Es algo horrible y podemos ver ataques de cristianos contra Ujú. cristianos y fue un capítulo muy horrendo y podemos ver a los congregacionalistas que sacaron a Roger Williams, pero al hacerlo él comienza la primera iglesia bautista de Estados Unidos. Nuestros hermanos y hermanas bautistas, muchas cosas están pasando en la Convención Sureña Bautista que con el tiempo se emergió, pero yo amo a la Sí, iglesia bautista. Yo no soy bautista, fui a un seminario bautista. Yo oro por la sí, iglesia bautista de Estados Unidos. Necesitamos orar sí, por la Convención Sureña Bautista, tenemos que orar por el liderazgo, tenemos que orar por las iglesias porque necesitamos cierto. unos de otros. Hay muchos bautistas que ven esta cadena, que no están de acuerdo necesariamente con el pentecostalismo, pero ellos aman el mensaje Así de la es. cruz. Y en este tiempo, el Ese es mensaje el de la cruz, fundamento. eso va a unificar a bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, y de eso es de lo que Efesios nos habla, de esta unidad del Espíritu. Es lo que resalta. Sí, eso es lo que va a causar. Entonces, le debemos esta gran deuda de gratitud a los reformistas. Y no hemos hablado de esto como se debe, pero debemos entender por qué estamos aquí. Y en el final de los tiempos en el que vivimos, todas estas verdades que Dios ha producido para Nos han poder llevado a este traernos momento. a este momento. Mira, sea que se identifiquen como bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas o lo que sea que ustedes se identifiquen, tenemos que regresar a la obra consumada de la cruz. Y necesitamos regresar a entender lo que Lutero, lo que esas Ujú. 5 solas que él enfatizó, Así son, es. porque aún son verdad el día de hoy. Y bueno, la palabra escrita de Dios, la logos de Dios, hablamos de esto antes del programa. Uno de los legados más grandes de tu La abuelo Biblia de estudio del es la Biblia de expositor. estudio del expositor y llevarla a todo el mundo, porque mira, tener la Biblia, mira, la Biblia del expositor ha sido traducida a ruso, a español, a portugués, Alemán, se está francés, traduciendo al alemán, francés, el pueblo vietnamita, Mon. el Hmong, el lenguaje Hmong en Vietnam y mira, es cualquier cosa que Dios, como quiera que Dios continúe orquestando esto, no podemos tomarlo por sentado, tener la Biblia en nuestro idioma
cuando no tenemos que depender de lo que el sacerdote dice en un idioma que no podemos entender, sino que la podemos leer por nosotros mismos por causa del sacerdocio de todos los creyentes. Cada persona es un ministro, cada cristiano es un ministro, así que no se puede Exacto. minimizar la importancia de la reforma. Y el 31 de octubre, olvídense de Halloween, hay que celebrar la reforma porque sin Así ella es, todos seríamos cierto. católicos. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser sacerdote y Sí, estoy feliz de estar casado. Y yo estoy feliz de estar casado y yo creo que es bíblico, es lo que Dios quiere. El matrimonio, la familia sí, es el camino ordenado de Dios, aún para sí. ministros, y alabamos a Dios por eso. Y bueno, tenemos que regresar a la palabra. El pan y el vino no son el cuerpo y la sangre literalmente de Cristo. La Y sangre de hablamos de Cristo, cosas que creo que merecen su propio segmento. Es mucha información sí, que realmente no correcto, se explica o se enseña en sí. muchos casos. Mira, te estoy dando un precursor de mi lección del lunes para JSBC, en la Sí, que me voy a vestir de sí, Martín Lutero. Te voy a dar solamente un poco de eso. Así que bueno, porque presentamos esto sin pensarlo. Espero que puedan entender que, como por ejemplo, no recuerdo exactamente el número de los hijos de Lutero y su esposa, pero ujú, nos hemos mantenido bastante fieles a la línea del tiempo y es muy importante. Sabemos así que la es. historia de la iglesia es importante porque le debemos una Ujú, gran deuda de gratitud a estos hombres y por la revelación que Dios les dio a ellos y eso formó absolutamente. quienes somos nosotros Iremos a la ahora. pausa antes del último segmento. Regresaremos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y nos quedan pocos minutos, como 7 minutos antes de concluir con el programa, y creo que es importante que entendamos y tenemos que decir que con cada persona que hemos mencionado hoy, cuando analizamos sus vidas, encontraremos muchas cosas que son cuestionables. Encontraremos cosas que usted se rascará la cabeza y dirá, no entiendo cómo Dios puede usar a una persona así. Usted tiene que ir de vuelta a la Biblia y desde el comienzo, y ya mencionamos ciertos puntos, y analizará personas que Dios usó, que hicieron cosas muy horribles, no solo antes de su salvación, pero después y durante su caminar con Dios. Cuando usted, y en un momento, usted va al Antiguo Testamento, mencionamos que Moisés mató a una persona. No solo mató a una persona. Cuando Dios le dijo que hiciera algo, eso es lo que tienes que hacer. Él cuestionó a Dios y básicamente dijo, no puedo hacer eso. No quiero hacer eso. No puedo hablar. ¿Quién soy? Dios le trajo a Aarón y cuando analizamos su vida, el sacerdocio fue modelado tras él y él fue el que creó el becerro de oro. Cuando vemos a Eli, un hombre de Dios, sus dos hijos eran pecadores. Y no solo hablo de pecadores muy, muy malos. Abraham trató de hacer pasar a Sara como su Dos hermana. veces, Dos dos veces, veces. sí, sí, Y Jacob, creo que Jacob o Isaac hicieron lo sí, mismo. amén. Cuando lo que tratamos de explicar, y David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un enigma, un hombre que había experimentado lo más alto que un hombre haya podido experimentar, pero aún así atravesó por unos tiempos muy bajos y él pretendió estar loco y actuó que estaba sin su juicio cabal. Sí, Y también estuvo con los filisteos. sí, amén.
Él se pasó al lado de los Sí, filisteos y el rey de los filisteos le dio una posición. sí, No solo esto, cuando fue rey, él asesinó y mintió, hizo cosas que decimos nosotros, ¿cómo pudo hacer esto? Y mencionamos a Noé, él se embriagó. Hubieron cosas que sucedieron y olvidándonos de eso, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pedro negó a Cristo. Él negó a Cristo. Le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. Y luego negó a Cristo en 3 ocasiones diferentes. Y aún así, Dios usó a Pedro en el día de Pentecostés para predicar el mensaje inaugural para la iglesia, donde verían a 3,000 personas venir a Cristo. Cuando vemos la historia de la iglesia, el libro de los Hechos, la primera parte, Pedro es el personaje central, ese individuo central. Y en la otra parte está Pablo. Era un asesino que luego de ser salvo y lleno del Espíritu Santo, y él diría que no quería hacer cosas y decía que hacía cosas y practicaba que no quería hacer. Y lo que fueron no sabemos, pero diría, Señor, remueve eso de mí. Es un aguijón. Y en 3 ocasiones he orado para que remuevas esto. Y aún así, él respondió diciendo, mi gracia es suficiente. Cuando vemos a través de la historia, Dios usa a individuos con pasados complicados y en ocasiones en el presente para ver que la iglesia continúe hacia adelante. Sé que es fácil para nosotros decir, luego de lo que hemos escuchado y lo que ha presentado el doctor Watts, hablemos y analicemos que eso fue improvisado, no lo habíamos planeado. Yo quería hablar de Efesios 4, del 17 al 24 y continuando con todo ese pensamiento, como lo mencioné, pero viendo que el lunes era el día de la reforma, cambió todos nuestros planes. Es fácil ver a estos individuos y decir, nunca les hubiera usado, nunca debemos considerar a esos individuos ni celebrarlos. Bueno, olvídense de todo eso. Tienen que ver la contribución que hicieron a la obra de Dios. Y aunque no les resaltamos, vemos sus vidas y no removemos lo negativo. Quizás no tratamos con eso, pero no removemos en ciertas ocasiones. Vemos lo que hicieron por el reino de Dios y todo lo que aconteció. Ahora, sobre 500 años, sí, es el aniversario número 505, sí. 505 años, y nos ha llevado a este punto, donde tenemos y estamos declarando el mensaje de Jesucristo y este crucificado a todo el mundo. Ahora se nos ha acabado el tiempo y eso ha sido fascinante. Mientras empezamos a hablar de estas cosas, está haciendo que empiece a planear y, bueno, me gustaría hacer un programa acerca de la historia de la iglesia, de la historia del pentecostalismo. Y muchas personas no entienden que somos una rama del movimiento Wesley. Muchos no entienden eso, que nosotros somos una rama de ese movimiento de los Wesley y eventualmente tendremos que explicarlo. Gracias por estar con nosotros y Dr. Watts, gracias por la lección que dio hoy. Espero que haya sido de bendición y espero que hayan aprendido algo. Y nunca se olviden de la gracia de Dios que cubre una multitud de pecados. Les amamos y hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.